Hello, my people. ¿Cómo están? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Yo soy Bel y les cuento que vengo con otro tema de encanto porque ustedes me lo pidieron. Antes de comenzar a oírlo, quiero agradecerles a cada uno de ustedes por la buena vibra, por la buena energía, por el mensaje que me envían tanto por acá como por Instagram. Y las personas que están suscribiendo al canal y me están siguiendo en Instagram, muchas gracias por todo el amor, por todo el cariño y el apoyo que me brindan. La verdad que sí, muchísimas gracias. También quería decirles y recordarles que la gratitud nunca está de más. Al contrario, es hermoso ser agradecido. Anexándole esto, les comento que en la parte de abajo del video están los links de las redes sociales que utilizo. Para quien quiera sumarse, Instagram es la que más uso, así que los espero por allá. Sin más nada que decir, vamos directo a escuchar encanto, inspiración. No esperaba este efecto. Ay. Forma audaz. Qué impresión. Ay. Isa, esta es la parte en la que no es simétrico perfecto, pero es único. ¿Quién sabrá si es inspiración? Espera, ven aquí. Bien dicho, ven aquí. Yo, ven aquí. En mis brazos brotan rosas, flor de mayo. Qué linda voz. Mis voces, nuestro hermosa. De narcisista. ¿Qué lograría si creciera el sentimiento del momento? ¿Hacia dónde estás yendo? Lo que yo haría sin tener que ser la hermana perfecta. Lo que me iba a surgir, lo que iba a impedir. Un huracán de jacarandas por subir y enredar. Suena bien. Palma de cera llena el aire y va escalando en expansión. Una mate coco. Una magnífica rocío de sol. Pero es carnívora, será con precaución. Yo quiero emocionarme con mi versión. Para ser bella, hoy descubriré quién soy. Tus ojos serán el fin de este sueño. Podrás despertar, ser heroína. No he visto tus flores brotar, pero adoro mirarte volar. Comienza a nevar. Ay, qué lindo. De colores. Le rompe la nariz. Ah, pues siempre tiene que ser la perfecta, ¿verdad? ¡Qué lindo los colores! Uf. Eres una mala influencia. Ay. Con o sin don, soy realmente especial igual que el resto de mi familia. Eres una mala influencia. Eres justo lo que la familia... Ay, yo necesito ver ya esto. Dios mío, yo necesito verla ya. Ha pasado tanto tiempo. O sea, desde que salió, yo dije, mira, la voy a ver. Pero de verdad, no he tenido tiempo de buscarla. Me dijeron que está en Cuevana. Tengo que buscarla. Lo admito, no he tenido tiempo, no. Qué lindo. De verdad que a veces otros se ven desde afuera y dicen, es perfecta, hace todo bien, que no sé qué. Y la persona que está siendo elogiada siempre se pregunta como que lo estoy haciendo bien, siempre tengo que como que dar lo mejor de mí, mi familia espera más de mí, mi familia espera esto de mí, o sea que siempre está eso, pues, ¿me entiendes? Y hoy es muy lindo. Vamos a darle like. Es bien bonito ver cómo Isabela se reencuentra con ella misma y también sana su relación con sus hermanas.
Ajá. Creo que lo que más me gustó de esta canción es que no solo Isabela crece como persona al ser libre y expresar su verdadero ser, sino que también Mirabel crece. Pues ella pensaba que Isabela no era más que una arrogante egoísta, y quería abrazarla por motivos egoístas sin pensar en Isabela. Pero después de esto, ella nota que Isabela también tenía sus momentos difíciles, porque como estaba la cosita así. Y cuando se abrazan, se nota como Mirabel ya no tiene solo motivos egoístas, sino que ahora también la abraza sabiendo que ayuda a Isabela y le agrada acercarse a la verdadera Isabela. ¡Qué lindo! Lo que pasa es que yo no he visto la película para hablar del contexto, ¿saben? O sea, como decir, mira, esto pasa por esto, mira, tienes razón, que a lo mejor se lleva mal porque cualquiera que la ve dice que es pretenciosa, que es odiosa, que es creída, que es narcisista, ¿saben? O sea, como yo. Y no, la huevona no es narcisista, tampoco es estatua de ella así como que... Ok. Definitivamente, Disney dio un paso enorme con la animación visualmente. Es hermoso. Se nota que le echaron reganas a todo. Y la música es lo mejor en años. Por acá dice Romero. Esta peli tiene canciones memorables. Esta en particularmente me parece muy tierna, por cómo muestra la reconciliación de las dos. Me encanta muchísimo esta película. O sea, lo que he visto de esta película, las canciones, ya que muestra como que, mira, el valor de la familia, de un hermano, de llevarse bien, que no es nada fácil, no es nada fácil. Yo creo que hacen todas las familias, ¿no? Y que la familia junta, o sea, caminando juntos, apoyándose, se llega a muchas cosas bonitas, ¿saben? Y bueno, nada, es admirable, de verdad. Muchísimas gracias por recomendarme cada tema, cada artista, cada cosa. Ustedes saben que yo me disfruto muchísimo este tipo de videos porque me gustan las comiquitas. Yo digo comiquita, pero son películas animadas. Me encanta. Yo me siento niñita así cuando veo películas así. Yo, ¡ah! Y sí, a pesar de que no he podido verla, pero bueno, tengo que verla. Es que yo grabo, me maquillo, grabo, trabajo. Entonces me siento acá, digo, bueno, me siento, estoy desocupada, me voy a comenzar a maquillar. No, sencillito. Termino poniéndome el poco a piedra que duró 1500 años. Y después, bueno, vamos a grabar 1, 2, 3 probando. Aquí estoy. Así soy. Por eso no he visto la película. Nos vemos en el próximo video con más buena música, más buena vibra, más de lo que venga. Los quiero mucho. Nos vemos en el próximo video. Ya lo dije, ¿verdad? No olviden suscribirse y darle like. Los quiero. El Encanto de Disney. Me encanta. Hace muchos La años. familia Madrigal.